pensar el número como referencia a cantidad, la cantidad de dinero preso en los procesos de cálculo de las estimaciones. Pensar en el número en su valor significante, formando parte de los procesos de elaboración inconsciente. Así, indagando en la función simbólica del número, tropezamos con el número en su relación como sujeto y en su relación del sujeto con el otro. Los números entescifrados de las cuales habla el sujeto en un Perdón, Lucila, ¿podrías ir un poco más lento? Porque, o quizás Dale, yo... ¿sí? ¿Fui muy rápido? Sí, sí. Perdón, vuelvo. Es un poco lo que hablamos la última vez de los números, en cada una de las instancias, en esas apuestas en las que tratamos de vaciar y diluir esos números y esas fracciones en todo lo que significa el número, ¿no? Y en la importancia del número cifrado en un análisis. Más allá de los efectos de sentido en los números, encontramos que cuentan. La realidad del sujeto cuenta. De esta forma, en el último encuentro, sacudimos, como en los dados, el origen de las probabilidades, sostenido en el deseo mismo del jugador, que quedaron ambos anudados en la especulación. Allí, cuando comentamos esto, incluimos una cita de Lacan, del seminario 13, donde dice: interrogarnos sobre lo que significa la primera especulación sobre el azar, indispensable, nos dice Lacan, siempre para poner en exergo toda especulación sobre la probabilidad. Queda señalado entonces de esta forma este encuentro singular entre la especulación y las probabilidades. Esto es algo que trabajamos la vez pasada. Entonces, también la vez pasada mencionamos y recordamos una pregunta que se hace Lacan en el seminario 13, que dice: ¿qué es el azar? El azar se refiere esencialmente a la concepción de lo real en tanto imposible. Nos dice, ¿imposible de qué? Imposible de interrogar porque responde al azar. También Lacan dice, se hace la siguiente pregunta: ¿no les parece notable que lo real se haya presentado bajo la forma de lo que tiene de inasimilable? Vemos en estas dos citas imposible de interrogar porque responde al azar, y un azar y un real anudados en un inasimilable, como si azar y real tuvieran la misma materialidad. Entonces vamos directamente a la pregunta que nos hace Lacan en la página 60 del seminario 11, que nos dice: ¿dónde encontramos ese real? Y este será el recorrido de hoy de Mariela. ¿Dónde encontramos ese real? Nuestra hipótesis en la Psique, para lo cual tomamos una cita de Lacan, que dice: en primer lugar, la Psique, tomada del vocabulario de Aristóteles, en su investigación de la causa, la hemos traducido por el encuentro con lo real. Lacan entonces responde a esa pregunta: ¿dónde encontramos ese real? Dice, en efecto, de un encuentro esencial, de una cita siempre reiterada con un real que se escabulle. En ese encuentro reiterado de lo real que se escabulle, allí la repetición. Tenemos entonces, para la presentación de hoy, indagar sobre la lógica del azar en la repetición, indagar real, azar, repetición, Psique. Una propuesta que propone Mariela, que van a ver ahora en un ratito, de lo más exhaustivo y lo más interesante el recorrido, en el cual vamos a poder ver un esquema o un diagrama, no solamente de la lógica del azar en la repetición, y que en esto van a estar, supongo, muy de acuerdo conmigo, sino que en este esquema se ve toda la experiencia clínica de las ludopatías que queda evidenciada en el mapa. Así que bueno, Mariela. Perdón, Mariela, antes de que empieces. Lucila, la página 60, ¿de qué texto es? ¿De qué seminario? Seminario 11. Estuvimos siempre trabajando el seminario 11, Verónica, Sí. que Ok, se trabaja perfecto. el capítulo 5 de Psique y Automatón. Ok, para saber de dónde venía. Sí. Ok. Bueno, gracias, Lu.
Sí, el capítulo 5 del seminario 11 y el anterior, el 4 también, son nuestros puntos de anclaje. Luego hay referencias al tema del juego, bastante exhaustivos en el seminario 12, que es inédito, y también hay referencias al juego y al azar, especialmente en el 13, que fue algo que también Lucila comentó, que también es inédito. El 11 está editado. Así que ese capítulo, Tiqué y Automatón, es uno de los capítulos sobre los que nos basamos para trabajar hoy. Bueno, arranco. Bueno, Lucila acaba de mencionar uno de los nombres de lo real asociado al azar y a la tiqué, donde Lacan lo ubica como lo imposible de interrogar porque responde al azar, es decir, ubica a lo real como del orden de lo imposible. ¿Se escucha? Sí. Bien. Quiero aclarar que Lacan también designa, porque habla varias veces de lo real en su obra y lo designa de distintas maneras, también habla de lo real como contingente. ¿Sí? Es decir, que tenemos dos categorías lógicas para ubicar la cuestión de lo real en la obra de Lacan, una como imposible y otra como contingente. En el juego de azar, ustedes saben que es el único juego que los animales no practican, los otros tres sí, que son los de vértigo, de competencia y de mímesis. La clínica de los jugadores de azar nos muestran algunas paradojas. Por un lado, el jugador, cualquiera de ellos, siente una particular atracción hacia tentar la suerte. Es un tipo de satisfacción ligada a la adivinación, a la magia y a la superstición. No se trata únicamente del goce del suspenso que está ligado al paso por la incertidumbre, como siempre lo trabajamos. Atrae la posibilidad de ganar, de enriquecerse, de salvarse, pero también atrae la excitación misma que produce, la pasión. Lo paradójico es que cuando se vuelve compulsivo, o bien necesario, otra categoría lógica asociada a lo compulsivo, el azar, como aquello que puede suceder o no, que sería lo contingente, desaparece. ¿Se entiende, no? O sea, cuando se vuelve compulsivo, el azar, como aquello que puede suceder o no, desaparece. ¿Por qué? Porque el jugador busca pasar por el azar, pero lo elimina. Gane o pierda, el destino es el mismo, perder o bien seguir jugando hasta perder. ¿Qué lugar ocupa entonces el azar para un jugador? Exploraremos la noción de Tiqué. La Tiqué es la diosa de la fortuna, mito a través del cual los griegos circunscribieron la noción de azar, y luego vamos a avanzar sobre la noción de Tiqué para el psicoanálisis, que nos orienta acerca de la Tiqué en nuestros jugadores. Bueno, voy a dar un rodeo entonces por los griegos. ¿Sí? Si voy muy rápido me avisan. Desde la filosofía hay varios recorridos y diversidad de usos de la noción de Tiqué. La primera versión que voy a tomar es la antigua, donde la Tiqué es la diosa Fortuna, hija de Zeus, divinidad, digamos, que tiene que ver con la providencia. Sin intervención del hombre, la providencia o la fatalidad dependía de los dioses. Es como el mar, se mueve, hay mareas, olas, tormentas, nadie puede intervenir sobre ese movimiento. Los hombres están sujetos a ella. Los campos, el clima, las enfermedades, ¿sí? Sea buena o mala, la Tiqué afecta y nadie puede hacer nada. Luego hay una versión clásica de la filosofía griega donde aparece una dimensión subjetiva y práctica de Tiqué. El hombre puede crear las condiciones para que Tiqué le sea adversa o favorable. Se conjugan sus combinaciones y no es una pura intervención divina. Hay una ambivalencia en la etimología de la palabra. Por un lado, Tiqué aparece como algo a alcanzar, a tocar, a conseguir, una dirección que un sujeto le podría imprimir a los acontecimientos de su vida. Está asociado a la idea de destino, ¿sí? Y la segunda etimología o raíz tiene que ver con algo que se busca
No, que se encuentra sin buscar. Es el campo de lo fútil, de lo aleatorio, del acontecimiento. Es una relación sorpresiva con Tiké. Retomando la metáfora del mar, es Tiké como el mar y el navegante que empuña un timón como aquel que va a tratar de tocar algo, ¿sí? Es decir, que acá ya tenemos una combinación entre algo que viene de los dioses y algo que viene del lado de los hombres. ¿De qué depende el advenimiento de una u otra cara de Tiké? Y ellos dicen, de dos nociones. Una se llama Metis y la otra se llama Kairos. Metis es hermana de Tiké y Kairos no es hermana de Tiké, pero es heredera de la potencia de Tiké. Metis, hermana de Tiké, es la inteligencia práctica, la astucia. Opera en la cercanía de las cosas, en la experiencia directa. Es el arte del hacer. Esto de que es el arte del hacer resuena bastante, si lo pensamos, con el saber hacer ahí, del que hablamos en psicoanálisis, ¿sí? Es el arte del hacer con lo que te toca, sería. Luego, Kairos. Kairos es una noción que indica el momento oportuno para una acción. Interviene alrededor de Tiké en el sentido en que es la oportunidad, dada una experiencia de encontrar el punto justo. Punto justo tratando de alcanzar algo, como por ejemplo, lo comparan con un telar, y donde hay que anudar los hilitos para que la tela se forme. Ese es el punto justo. Y también el punto justo es para dar muerte. Por ejemplo, en una batalla, a dónde hay que apuntar estratégicamente para ganarle al enemigo, o a dónde hay que apuntar la flecha para que entre justo en la coyuntura de la, por ejemplo, de la armadura, donde es más débil, y ahí pueda entrar, ¿no? Es decir, que Kairos tiene que ver con algo de la justeza para los griegos, pero también con el tiempo, la oportunidad, el momento donde hay que hacer algo. Bien. Los griegos advirtieron que tanto la medicina como la política... Mariela, se te cortó el audio. Mariela, se te cortó el audio. Mariela. Ah, se le cortó la... Mariela, se te cortó el audio. Uy. Ahí volviste. Ahora volvió. Bueno, ¿dónde quedé? En lo del tiempo. Decía, retomo, lo de Kairos tiene que ver con el tiempo justo para intervenir, ¿sí? Con una acción tal que la Tiké tenga, digamos, cobre una dirección u otra, o se pueda producir algo que el mismo hombre quiere que se produzca, ¿sí? Tiké está en continuo movimiento, y Metis y Kairos, junto a otras nociones como la de prudencia y otras que tienen los griegos, son maneras de contener y minimizar los riesgos de Tiké. Esto tuvo mucha importancia tanto en la política para los griegos, en las estrategias de guerra, como en medicina. Ustedes piensen simplemente que, bueno, que una persona, si piensa que Tiké es de la providencia o de la fatalidad, se enfermaba y directamente se moría, digamos, no había nada para hacer. Acá, con estos elementos que ellos empiezan a indagar, y además empiezan a desarrollar métodos, por ejemplo, para tratar las enfermedades, ya no es que si te enfermas te morís. Te enfermas y puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, te puedes prevenir, te puedes tratar, en fin, toda esa intervención, digamos, sobre lo que te tocó, sería. Cuando llega Aristóteles, él escribe un libro que se llama Física, y en el segundo tomo, digamos, de ese segundo texto de su libro Física, él está investigando las causas de las cosas, las causas del ser.
Y él habla en sus investigaciones de las causas de Tique. ¿Y cómo lo ubica? Habla de 4 causas del ser y las cosas que se subsumen a una sola causa, que él llama causa final. Estas causas son del orden de lo necesario. ¿Qué quiere decir lo necesario para Aristóteles? Es lo que es y no puede no ser. Es lo que es de una manera y no puede ser de otra. Eso es lo necesario, no tiene nada que ver con lo útil. Es lo que es y no puede ser de otra manera. Estas causas del ser, 4 causas, son del orden de lo necesario, pero él aclara, hay 2 causas que él llama raras, que no son del orden de lo necesario, sino del orden de lo contingente, o sea que pueden ocurrir o no, y que se oponen a lo necesario, porque lo que puede ocurrir o no se opone a lo que siempre tiene que ser de una manera, que son 2, y él lo va a llamar tique y automatón. Tique y automatón se tradujeron como tique como la suerte, como lo que llamamos la suerte, que puede ser buena o mala, ¿sí? Y automatón como lo que podríamos llamar la casualidad. Son causas del orden de lo contingente, pueden ocurrir o no. Si tomamos, por ejemplo, un pensamiento. Se te volvió a ir el audio. Sí. No se te escucha. Capaz que son los parlantes, ¿será? Puede ser. Porque habilitado el audio lo tiene el micrófono. ¿Escucha? Ahora sí. Ahora sí. Debe ser una cuestión de los micrófonos o parlantes. Bueno, lo dejo así. Si se escucha. Bueno, sigo. Igual Nunca me pasó hasta ahora. Igual, y bueno, es el azar. El título teníamos que analizar el azar. El azar tiene su propia lógica. Me tocó. Lo estamos experimentando. Bueno, igual sigo. se escuchó perfecto hasta la tique y automatón, la suerte y la casualidad. Así que. Bueno, ok, sigo. Bueno, entonces, tique y automatón tienen algo en común. El fin alcanzado no es aquel que se había buscado. Pero en tique, la suerte, lo que él llama suerte tique, hay algo de la vida práctica de la previsión humana en juego. Él pone este ejemplo. Un tipo va al mercado a comprar fruta y se encuentra con otro que le debe dinero y entonces cobra su deuda. ¿Sí? Ese es un ejemplo de tique que da él. O sea, uno podría decir qué suerte tuvo el tipo, ¿no? Que fue a buscar una cosa, encontró otra que era lo que le convenía. Luego, en automatón da otro ejemplo que dice que algo acontece por pura coincidencia, que un burro que está enfermo se pierde. El burro se pierde de su amo y camina hasta que de casualidad entra en una casa y en esa casa habitaba un veterinario que se ocupa de él y lo cura. Es decir, el burro no estaba buscando nada y se encontró de casualidad con una solución. ¿Sí? Esa es la diferencia sutil que da él entre suerte y casualidad, ¿no? Y apunta a que en una hay como algo que el hombre venía pensando que quería que le pase o algo así. Lo tenía en la cabeza, pero no lo estaba buscando, ¿sí? Bueno, el tema es que tique y automatón para Aristóteles no es como Lacan después lo interpreta. Si bien él toma esas 2 palabras, él le da un giro, ¿sí? En el seminario 11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, Lacan trabaja el concepto de repetición para distinguirlo de la transferencia. Recordemos algo, los post-freudianos habían identificado transferencia y repetición, ¿sí? La transferencia era una repetición en acto, ¿sí? Y entonces desde allí se podía interpretar, se podían dirigir las curas. Lacan se opone a esta idea y separa repetición de transferencia y se va a meter con el concepto de repetición. Entonces va a decir, Lacan señala el texto, por ejemplo, de Freud, de interpretación de los sueños, donde lo que hay es una red de significantes y combinaciones posibles donde parece decir, hablen de azar, señores, si se les da la gana. Yo, en mi experiencia, no encuentro nada arbitrario.
Pues los cruces se repiten de tal manera que las cosas escapan al azar. ¿Sí? Es la idea de Lacan ahí, retomando a Freud, de que todo está, en el inconsciente está todo combinado, todo determinado, ¿sí? No hay azar, sería. En el capítulo 5 del seminario Ética y Automatón indaga el concepto de repetición ubicando dos cosas. Primero, no hay causas únicas, sino series causales independientes. O sea, ahí ya se opone a Aristóteles. No hay causas únicas, son series causales independientes. Y en segundo lugar, define a la psique como el encuentro fallido con lo real. Esta es la noción que tenemos que retener. Ubicando que en la cadena causal hay una irrupción, un intervalo, la introducción de un elemento heterogéneo a la cadena que tiene efectos sobre la cadena. ¿Se entiende esto? Tenemos una serie de causal, de determinaciones que se van combinando, y en esa serie causal se produce la irrupción de otra cadena, o mejor dicho, de algo que él llama psique, ¿sí? Y que produce una irrupción porque es un elemento heterogéneo a la cadena. Bien, pero que tiene efectos sobre la cadena. De hecho, psique, suerte, que puede ser buena o mala, nunca se sabe si algo es de buena o mala suerte. Por ejemplo, yo me gano la lotería y diría, qué buena suerte. Sin embargo, al otro día, capaz me secuestran porque me gané la lotería y digo, qué mala suerte. Entonces, ¿fue buena suerte ganar la lotería o fue mala suerte? ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? O sea, nunca podemos saber de antemano qué puede ser bueno o malo en cuanto a la psique. Lacan ubica la psique más allá del automatón. El automatón es definido como la insistencia de los signos y las combinaciones de la cadena significante. Es el inconsciente más de interpretación de los sueños, más freudiano en ese sentido, ¿sí? Y va a utilizar la palabra repetición solo para hablar de psique. Para Lacan, repetición está asociado a psique. Y automatón está relacionado a la insistencia de los signos. ¿Sí? No es repetición para él el automatismo. Él habla de automatismo. Automatismo de la insistencia de la cadena significante. Repetición lo liga a psique. El automatón está más del lado de las elucubraciones, de las probabilidades. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las probabilidades en la otra clase? Bueno, todas las combinaciones de las probabilidades tendrían que ver con el automatismo significante, ¿sí? Es el terreno de lo necesario, es el universo de lo simbólico. La sobredeterminación de la que habla Freud. Es como un algoritmo. ¿Vieron que se habla de los algoritmos? ¿No? De las redes, de los algoritmos de las máquinas tragamonedas, por ejemplo, que también tienen un software con un algoritmo. Bueno, eso funciona automáticamente más allá del sujeto. No hay sujeto ahí, hay combinatoria, insistencia de los signos, de la cadena significante. Es el inconsciente en su vertiente más interpretante y en su vertiente transferencial. Ahí encontramos una homeostasis sometida al principio de placer. La psique, en cambio, es el encuentro siempre fallido con lo real. La repetición, que es afín con psique, se produce como por azar. Irrumpe en la estructura. Esto es lo esencial. Lacan ubica a psique en el seno del proceso primario y lo relaciona con el trauma. Algo que parece accidental y sin embargo se convierte en marca en cada sujeto de manera diferente, precipitando una ruptura en la cadena simbólica
está relacionado con el despertar. Entonces, de un lado tenemos tique, repetición, trauma, despertar. Podemos seguir agregando, digamos, elementos, hay angustia, ¿sí? O sea, todo lo que viene del lado de tique. Y del otro lado tendríamos automatismo, sobredeterminación, interpretación del inconsciente, sueños, combinatoria, ¿sí? La idea de incluso de un destino, ahí aparece más una combinación. Les traigo un ejemplo pequeño, a ver qué les parece. Un joven hace apuestas deportivas online de tenis. Conoce el paño, sabe que hay cierta lógica en los partidos de tenis. Y apuesta diciendo, cuando pienso en los partidos, sé cómo apostar. Pero en determinado momento apuesto sin pensar. Por supuesto me dice, aposté mal. Y siempre termina perdiendo. Con lo cual me dice, juego para perder. Lo sé. Pero no sé por qué no puedo dejar, ni tampoco puedo jugar bien. El joven de pequeño fue intervenido en la cabeza muchas veces por una hidrocefalia. Me dice, no me da la cabeza, soy discapacitado. Voy a pedir un certificado de discapacidad. A lo cual yo le dije, de ninguna manera. Vos sos un discapacitado, pero de acá. Y él se rió, porque se te fue otra vez el sonido, Mariela, y se quedó congelada. No sé si es a mí o quedó congelada, ¿no? Sí, quedó congelada, yo tampoco la vi. Ok. Para corroborar si no me pasa a mí también. Ahí volvió. ahí estoy. Mi Sí, conexión porque te a habías internet, quedado, mi conexión a internet es inestable, me dice. por eso te habías quedado congelada. ¿A dónde quedé? Justo Estabas- cuando le decís en la intervención al intervención. paciente. Bueno, Bueno, entonces él me dice, no me da la cabeza, soy un discapacitado y voy a pedir un certificado. Eso me dijo. Entonces yo le dije, de ninguna manera, porque vos sos un discapacitado, pero de acá. Él se rió porque se dio cuenta que él estaba utilizando todo eso para explicarse por medio de una especie de novelita, digamos, familiar, de que él, esas cosas, esas irrupciones que él hace, que le ocurren, digamos, tienen que ver con algo que él, como una especie de falta de capacidad, ¿sí? Esas pequeñas disrupciones, como dice Lacan dice, un pensamiento adecuado en tanto que pensamiento evita la cosa misma. Lo real es lo que siempre vuelve al mismo lugar. Esta es otra definición de real. Lo real es lo que siempre vuelve al mismo real y el sujeto, en tanto que piensa, no se encuentra con él. Es decir, pensamiento y real se excluyen. Por lo tanto, lo que dice el paciente tiene lógica. Cuando pienso, ¿no?, hago una cosa, cuando no pienso, hago otra. Pensamiento y real se excluyen. Mariela, perdón, ¿esa cita de dónde es? ¿Es una cita de Lacan? Sí, un pensamiento adecuado. Está en el seminario 11. Ah, en el seminario. Sí, en el capítulo 5, no me acuerdo la página, pero está ahí. Bueno, la repetición para Lacan... yo busco la página. Sí, es de creo que está en la 55, por ahí. Ya te la busco. La repetición entonces para Lacan es del orden de la tique y el automatón del orden de la existencia de los signos. La tique es del orden lógico de la contingencia, a partir de la cual estas irrupciones afectan el orden significante y empujan al aparato a tratar de imaginar y simbolizar esas disrupciones, lo cual nunca llegan a atrapar ese resto porque el resto es del orden de lo real.
es del registro de lo real. Ya sabemos que hay algo que no se puede ni imaginar ni simbolizar. El automatón es el velo posible a esa tique. El automatón, esa combinatoria de elementos, es el velo posible a esa tique. Detrás de toda práctica compulsiva, necesaria, insistente, que en muchos casos adormece, por ejemplo, en el caso de los jugadores se ritualiza, se reitera, se vuelve cabalística, está la tique como causa. Esto también es importante que lo sepamos. Nosotros hacemos la diferencia entre tique y automatón, pero vienen juntas. Es decir, en la medida en que, clínicamente, en la medida en que hay algo que se repite compulsivamente, se vuelve necesario, tenemos que entender que atrás de eso, que eso está como velo, que atrás de eso está funcionando tique como causa. La tique, a ver, espera, en la medida en que juega en forma automática, por ejemplo el caso del paciente, se tropieza con esa suerte, buena o mala, pero que no es reproducible y no es atrapable. Esto es parecido a lo que decía Dostoyevski, que hay un método para ganar la ruleta, si no fuera porque a él le sobreviene lo que él llamaba la pasión, o ¿no? Algo, la calentura, también dicen otros pacientes, o sea, como que cuando aparece el elemento pulsional, ahí se desbarata todo el cálculo, ¿no? La tique como sinónimo de suerte, de algo que no es calculable, tiene correlación con el goce y el proceso primario, y con lo que Freud llama el ello. ¿Qué es el ello? Dice Lacan en el... ¿dónde lo dice ahí? No me acuerdo, no lo anoté. En los escritos está esto. Después me fijo bien, pero no me acuerdo la referencia. Bueno. ¿Qué es el ello? En principio, Lacan dice ahí, es inorganizado. Creo que es en el informe de Lagalle. Sí. En el informe de Lagalle, en los escritos 2, páginas 638, van a encontrar esto. Él escribe lo que es el ello. Está en el registro de lo inorganizado. Lo reprimido originario. Ya Freud hablaba de eso. Lo reprimido originario. Lacan lo compara, fíjense qué interesante, con el sorteo de la lotería. Un significante primero, a partir del cual se inicia el juego en red. Por eso decimos que tique es un posible nombre de lo real, y el encuentro con ese goce inédito puede dar lugar a una experiencia contingente. Luego el sujeto comienza, sin saberlo, a tejer y organizar en forma delirante, porque la organización esa ya es una organización propia de cada uno, estas experiencias dándole forma necesaria, o sea, dándole sentidos, y repitiéndolo en forma necesaria. ¿Se entiende lo que aparece acá como idea? ¿Sí? Hay algo que tiene que ver con la lotería, es decir, con algo del orden de la tique, y luego el sujeto lo que hace es meter todo eso en la red, ¿sí? Tratando de incorporar eso, tratando de hacerlo legible para él, pero a nivel inconsciente, o sea, tampoco es que él sabe que está haciendo eso, ¿sí? Después se queda determinado por eso en forma inconsciente, pero hubo algo en el origen que no tuvo nada que ver con ese tejido, tuvo que ver con algo del orden de la tique. La operación analítica va a consistir en separar necesidad, que en nuestro caso, por ejemplo, se vuelve la necesidad y la insistencia en jugar, en apostar, en consumir, algo del orden de lo necesario, lo que no se puede evitar hacer, ¿sí? De lo contingente, porque lo contingente apunta a lo real, de modo que localiza algo del traumatismo y reduce lo contingente al orden de lo posible, que es un orden lógico donde, bueno, algo puede ocurrir,
pero puede no ocurrir también, ¿no? O sea, lo posible es algo que puede pasar. Esto a mí me resulta, digamos, interesante porque es cierto que hacia el final de los tratamientos, uno escucha mucho esto de que, bueno, está bien, por ejemplo, pudo dejar de apostar, su vida se reorganizó, hay un montón de cosas que han cambiado, tiene mucho más idea de lo que le pasa, pero hay algo que es posible que pueda suceder. Hay algo que puede volverle a pasar, pero no en el sentido de algo que se le repita solamente, sino que hay algo que no se cura, podríamos decir. Hay algo del orden de lo real que está siempre en la posibilidad, ¿sí? Que no es lo mismo que no saberlo y andar creyendo que no le va a pasar, que es lo que le pasa a la mayoría de los jugadores que creen que no le va a pasar, que si él calcula, que si se fija, que si hace esto, que si hace lo otro, ¿se entiende? Bien. Perdón, Mariela, antes de que avances, ¿puedo hacerte una pequeña pregunta? ¿Sí? Con respecto a esto que vos decías anteriormente de lo reprimido originariamente, vos te estás refiriendo, o das por supuesto, que hay significantes inscriptos en el aparato. Porque así es como se inscriben. Claro, pero yo me refería que justamente en el aparato psíquico también hay significantes que no se inscriben. ¿Qué pasaría? Porque por la frase misma vos das por supuesto que hay significantes inscriptos. ¿Qué pasaría en el caso cuando no los hay? Me refiero específicamente cuando, no sé, no me refiero a una estructura clínica, pero sí hay significantes donde no están inscritos en el aparato. ¿Qué ocurriría en ese caso? Porque el reprimido originariamente es un supuesto, porque no es observable. Entonces, ¿cómo harías la diferencia? A ver, no sé bien a qué te estás refiriendo, porque hay estructuras donde hay significantes que no se inscriben y eso tiene efecto. Como por Claro, ejemplo, en la psicosis, por que están ejemplo. forcluidos, no reprimidos, están forcluidos. Exactamente. Sí. Pero también hay en la neurosis significantes que no se inscriben, a esos me refiero. Porque cuando vos decís reprimidos originariamente, está dando por supuesto que sí hay significantes. Están reprimidos, pero hay inscripción. ¿Se entiende mi pregunta o es muy rebuscada? No, se entiende. Lo que pasa es que, a ver, yo lo entiendo así, para que algo de lo pulsional acontezca en la vida de una persona, tiene que haber la unión del significante y el cuerpo. Ese encuentro que se da en forma psíquica, digamos, por decirlo de una manera, en forma azarosa, ese encuentro que se da entre el significante y el cuerpo produce lo que Freud dice, está en el límite entre lo orgánico y el lenguaje, Y lo que es la anímico. pulsión. La pulsión ya es la incidencia de un significante. Digamos, no sé a qué llamas vos inscripto, pero ahí ya hay una marca, digamos. Porque si no, no hay pulsión, hay no sé, otra cosa, no sé cómo llamarlo, no sé qué sería. Cuando hablamos de actividad pulsional, hablamos de algo que es bastante complejo que ocurre en el sujeto, que es la reunión entre un significante y algo del cuerpo y que después además hace su recorrido por el otro. Bueno, pero ubicando este mismo recorrido es porque hay un significante que representa algo para ese cuerpo. Y si hay algo que representa es porque hay significantes inscritos en el aparato para poder responder a esa pulsión que queda dentro del cuerpo, porque la pulsión misma no tiene un significante que lo nombre, es una significación. Es una cadena significante que puede deslizarse en el mejor de los casos. Pero eso cuando ya se armó la cadena, S1, S2... Es que por eso yo preguntaba, vos ya estás dando por supuesto que hay cadena significante, por eso es que vos decías reprimido originariamente.
No pero sé yo si es... no pienso que sea algo que se da de entrada. Para esto tiene que Ahí está, producirse, eso exactamente. tiene que producirse todo este mecanismo que estamos hablando, que es por supuesto hipotético, pero que digamos tiene valor si lo pensamos como lo que sucede después, porque digamos, para que haya una cadena tiene que haber una primera, digamos, marca. Marca. ¿Sí? O sea, Si no, claro. no hay cadena. En realidad puede no haber cadena, puede haber solamente marcas aisladas incluso. ¿Sí? El asunto es que si hablamos de automatismo, por ejemplo, y hablamos de simbólico, es porque hubo S1, S2, S3, ¿se entiende? Si no tenemos eso, no tenemos aparato simbólico, tenemos, no sé, un puro real, que tampoco me parece que exista eso, pero digamos, no sé si responde a tu pregunta, no es que hay significantes de entrada, esos, digamos, los significantes vienen del otro, esto es lo que dice. Es que ahí estaba el punto, Pero, y no me podía tratar digamos, de claro, terminar digamos, de darle una vuelta, igual, porque ahora sí queda, igual, o sea, si sí, no está dado de entrada es porque evidentemente no hay algo que lo venga a representar, sino que se tiene que inaugurar ese campo simbólico para poder dar todo ese circuito, si no, no habría circuito posible. No, lo que pasa es que además no podemos pensar que el significante es algo que representa, porque en realidad en la representación ya hay un pasaje por el otro, por el S2, digamos, para que haya representación. Ojo, porque todos estos temas no los tomen... A ver, después Lacan en la última enseñanza va a decir otras cosas, y va a hablar de que hay uno, ¿sí? Y va a hablar de significante como algo que está, digamos, en la estructura y que no necesariamente el otro es el reservorio de los significantes, ¿no? Y que se adviene al otro. Y esa es una primera vuelta que él da en su primera enseñanza y después la reformula, ¿sí? Pero quizás es un tema un poco difícil todo este, ¿no? Para meternos en cuanto a cómo es la cuestión del origen. Yo creo que nos va a exceder un poco lo que hoy podemos trabajar, pero sí tener presente esta cuestión de que las inscripciones digamos, tienen un componente que no tiene nada que ver con, con una lógica simbólica, sino que las inscripciones tienen un aspecto, digamos, de tiqué. Y que hay algo de la tiqué que después en la vida cotidiana se presenta permanentemente, que él lo va a asociar más que nada al proceso primario y a la incidencia del ello, que es algo bastante de todos los días. Uno no tiene que imaginarlo, me parece a mí, como algo extraordinario, ¿sí? Y algo que aparece todo subsumido al aparato simbólico, al contrario. Nos encontramos clínicamente con un montón de situaciones donde hay un montón de circunstancias que no están podidas, no se pueden ni imaginar ni simbolizar. No se puede decir nada al respecto, ¿sí? Entonces, es esto lo que quizás yo quería señalar, que hay algo de la tiqué que irrumpe continuamente y que quizás en los discursos de los pacientes lo podemos, digamos, ir detectando, porque esa es la orientación por lo real, justamente. Es que podamos encontrar esa diferencia entre lo que determina la cadena de significante y lo que no, y lo que queda por fuera. Eso que queda por fuera nos orienta a los lacanianos, digamos. Me parece que es importante poder ubicar a la altura de la enseñanza de Lacan en la que estamos, porque él viene pensando la lógica del significante y viene pensando el inconsciente estructurado como lenguaje. Después, en el seminario 10, aparece toda la conceptualización del objeto A, en tanto real, digamos, y creo que en el seminario 11, digamos, ese objeto A no lo puede ubicar en la conceptualización que él tiene de inconsciente y, digamos, la metáfora y la metonimia, que serían las operaciones inconscientes, es como que ahí no
no lo puede meter, digamos, al objeto A. Y a partir de ahí entonces es que habla de alienación, separación, y va a trabajar después el concepto de Tikei automatón como este elemento real, heterogéneo, que viene a interrumpir la cadena significante o la combinatoria significante. Me parece que eso tal vez ordena un poco para pensar cómo hace ese salto. No, claro, y además no olvidemos, por empezar, esto que vos decís es clarísimo, porque Lacan hace un giro a partir de la conceptualización del objeto A, que él califica como su único invento, además, ¿sí? Y que además en el seminario 11, el primer capítulo se llama El inconsciente freudiano y el nuestro, y él ahí hace una diferencia entre las dos conceptualizaciones de inconsciente, o sea, el cambio es enorme. Él va a hacer una diferencia, si bien en Freud se encuentran estas cosas, porque él lee a Freud cuando dice todo esto, se encuentran estas cosas, sin embargo, él las conceptualiza de una manera más exhaustiva, ¿sí? Y entonces él hace la diferencia entre considerar el inconsciente como los freudianos y post-freudianos, como se habían desviado según él, y lo que él considera que es la orientación por lo real, que para él es esa la orientación que hay que tomar, ¿sí? Entonces esto me parece que es como dice Guiomar, empieza como a desarrollar toda su diferente conceptualización. No nos olvidemos que fue justo el año anterior donde él quedó excomulgado de la IPA, donde a él le cuestionaban la forma de trabajo y además la forma de entender la teoría, y él queda fuera de la IPA y él empieza a desarrollar a partir del 11 en adelante sus seminarios por fuera de la institución que se decía heredera de Freud. Entonces, me parece que sí, hay que ubicarse en este punto. Después va a decir muchas otras cosas respecto de las inscripciones, y del uno, del otro, en fin. Bueno, voy a continuar un poco más. Les quería traer otro ejemplo de una intervención. Les estaba contando lo de tratar de separar lo necesario de lo contingente, tratar de separar el automatismo de la Tikei, les cuento esto, que para mí fue bastante elocuente. Un señor que se había analizado mucho tiempo, estaba muy complicado porque hacía unos años que estaba jugando compulsivamente y no podía detenerse. Y durante mucho tiempo él había reducido algunas frases de su análisis. Una de ellas era una frase de su mamá que decía: no es nada. Cada vez que él se angustiaba, se golpeaba, le pasaba algo, corría con su mamá le ponía la mano en la frente y le decía: no es nada. Y él con eso se aliviaba. Esa frase la usaba él mismo ante cualquier situación de desborde, pero sin efecto, ¿sí? Especialmente cuando la compulsión al juego lo dejaba sin nada. Y un día yo equivoco la frase y le digo: el no es nada. Esa frase, aludiendo a la inexistencia de un no, produjo en él una conmoción tal que se dio cuenta que si el no está excluido o negado, es todo sí, todo vale. La compulsión al juego se dio de golpe, o sea, él dejó de jugar. Un tipo que no se quedaba sin plata para comer el fin de semana. Y el no, que ya estaba inscripto, ahí voy, Verónica, un poco a lo que vos traías, estaba inscripto, pero no en uso, diría yo. Pudo ponerse a disposición del sujeto, y a partir de ahí el tipo pudo no jugar, ¿sí? Por supuesto, esta dificultad para ubicar el no se le aparecía en otros aspectos de su vida, pero en el tema del juego eso fue muy claro. Como, digamos, esa inscripción que estaba, pero no estaba, digamos, estaba como
incluida como una especie de automatismo, pero no la tenía como pescada él, apareció a través de la interpretación que también irrumpió de alguna manera. Mariela, te quedaste otra vez sin sonido y hay una persona con el teclado en mano que se escucha a full. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Yo no sé qué pasa, hoy me están atacando. Me están atacando. Lo importante es que te quiere distraer, pero no logran distraerte, vos seguís focalizada y Bueno, estamos todos siguiendo. sigo. Que, es la ¿Hasta actitud dónde que está llegué? poniéndose en juego. Che, ¿se entendió lo de...? Sí, me están poniendo a prueba, ¿eh? Me están poniendo a quiere prueba. ver si entendiste bien la tique o no. Estaba nerviosa, ahora ya no me importa nada. Bueno, Ya está. Se escuchó lo del caso, que la intervención, medio como que... A ver, yo entiendo esto. La intervención funcionó, yo no lo calculé, ¿no? Desde ya le dije eso, y como siempre, uno después con los efectos se da cuenta, pero la intervención funcionó un poco a nivel de la tique. Es decir, él venía contando, y esa intervención medio como que descompuso, digamos, un poco la línea, y le permitió captar algo de repente, en forma sorpresiva. Él no se había dado cuenta, él en forma sorpresiva, que había algo del no que él no estaba utilizando. Y que entonces todo eso con la madre, bueno, eso tuvo sus derivaciones, pero me pareció interesante el efecto que tuvo en él. Bueno, a ver, ahora la última parte es pensar la cuestión del azar para los jugadores. Y les voy a mostrar un grafiquito que se me ocurrió hacer. No lo divulguen porque no quiero que después me digan que estoy haciendo cualquier cosa, pero yo se los quiero mostrar porque se me ocurrió y me pareció didáctico. Bueno, ahora se los muestro. A ver, esperen un segundito. Tengo que compartir pantalla y mostrar este. A ver. ¿Se ve? Se ve. Se ve perfecto. Bueno. Yo agarré el diagrama este de los 3 registros, ¿no? Y puse, como verán, está el registro de lo imaginario, el registro de lo simbólico, el registro de lo real. Esto es a los fines didácticos, porque estas cosas se presentan todas juntas. Vamos primero a el registro de lo imaginario. ¿Cuál es la dimensión imaginaria que yo considero que toma un jugador cualquiera, estamos hablando de cualquiera que juegue, a juego de azar, toma una dimensión imaginaria la cuestión de la magia y la superstición. O sea, que acá lo que pasa cuando hay un contacto imaginario con el azar, podríamos decir, una dimensión imaginaria del azar, es que se considera que el azar tiene un sentido, ¿sí? Y que el sentido que cobra para el jugador, por ejemplo, el sentido de haber acertado un número, se coagule en una suerte, digamos, de sentido fijo, como si fuera un signo, y el jugador queda como alienado en ese sentido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede creer que es un elegido, por ejemplo, puede creer que si él acertó tiene un poder determinado de adivinanza, que es un afortunado, ¿sí? Estar bajo el poder del azar en un sentido imaginario implica que su voluntad como sujeto no importa, porque él está entregado a un cierto hechizo, ¿no? A una cierta fortuna que lo puede elegir, digamos, a favor o en contra, ¿sí? Y que torcer su destino va a depender de esto, no tanto de lo que él haga, ¿no? Es el ámbito de las ilusiones, las esperanzas, la espera, la creencia. La irrupción de un goce a partir de la buena fortuna de ganar
activa la creencia de ser un elegido, un tocado por la varita de la suerte y cristaliza un sentido. O sea que acá estamos en el plano del sentido. Por eso puse acá, en esta intersección entre imaginario y simbólico, que Lacan, bueno, cuando hace este esquema, en la tercera hace este esquema, dice acá se localiza el sentido, ¿sí? Acá puse juego social lúdico. ¿Por qué? Porque estos dos elementos, estos dos conjuntos, sin que intervenga Tiquet, fíjense que acá no interviene, sino que es la intersección de estos dos, acá podemos ubicar el juego común, que es una dialéctica entre dos personas, con reglas, donde lo que ocurre acá se puede cortar en cualquier momento y no tiene consecuencias porque no está interviniendo la realidad sexual, la Tiquet, el ingrediente este de lo real. En estos dos puede transitar el juego común, digamos. No, cualquier cosa que nosotros juguemos puede transitar por acá. Por eso hay tantos jugadores de azar que no se vuelven adictos, digamos, no tienen problemas de compulsión, juegan simplemente. Entonces juegan entre la magia y cierto sentido que le adjudican su propia elucubración, ¿no? Bien. También acá encontramos en este ámbito de lo imaginario, en combinación con lo simbólico, el ámbito de las identificaciones en los jugadores, que tiene bastante peso. Las historias familiares, ¿no? Lo que se dijo en la familia, a dónde se identificó, a qué rasgo de quién, ¿no? Acá también tenemos este terreno. Donde lo pulsional acá no está, digamos, fíjense, tan en primer plano. Si vamos a la dimensión simbólica, es el registro donde predominan los cálculos, las elucubraciones, las sobredeterminaciones, el automatón. Dentro del cálculo de probabilidades nunca se puede localizar a la Tiquet, pero el jugador puede creer que sí. Esto es lo que hablábamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Que si estamos en el terreno de lo simbólico, estamos dentro del terreno de las probabilidades, pero no del azar. El azar escapa a las probabilidades, ¿sí? El azar está de este lado, no de este. Bien. Acá, por ejemplo, hay un caso que yo lo debo haber comentado, un paciente que no sabía a ciencia cierta cuál había sido su día de nacimiento, y él estaba convencido de que había una verdad oculta, ¿sí? Que los padres que lo habían adoptado no le contaban algo. Y él estaba buscando lo que él llamaba la llave para acceder a su verdad. Y entonces él había tomado el hábito, digamos, de apostar a la quiniela, pero muchísimo apostar a la quiniela, muchísimo, tanto que tuvo que vender un auto, por ejemplo, para jugarle a los números que él suponía que habían sido de su nacimiento biológico, porque él tenía las fechas de la adopción, tenía el nombre de la adopción, toda la adopción había sido, digamos, medio trucha, como era en esa época, el pibe ahora debe tener como 40 años, lo habían puesto con el nombre de los padres adoptivos, todo, pero él sabía la historia. Lo que no sabía era quién había sido su madre biológica, cómo había sido exactamente, porque los padres tampoco lo sabían. Entonces, ¿él qué hacía? Jugaba muchísimas boletas de quiniela a los números, a las probabilidades, porque él pensaba que si acertaba, tenía algo que ver con esa verdad, ¿sí? O sea, una cosa que había armado él, ¿no? ¿Por qué? Porque había... ¿Se escucha? Porque había en su historia una contingencia, que él no podía de alguna manera soportar. Entonces él llevaba todo al plano de las probabilidades, con lo cual, por supuesto, siempre le salía mal y siempre volvía a irrumpir esto de una manera bastante violenta para él, ¿no? Bueno, y acá tenemos la dimensión de la Tiquet. Ahora voy a tomar estos dos elementos. Acá tenemos la dimensión de la Tiquet, que es la dimensión del registro real, donde la disrupción que una ganancia puede producir en un sujeto es bien conocida por quienes tratamos jugadores. La disrupción de una ganancia. Dicen los jugadores a veces, fue lo peor que me pudo pasar. Gané.
y después me peleé con toda mi familia, por ejemplo. Me venían a pedir dinero. Empecé a tener miedo que me roben. O gané, y como era dinero que gané fácil, lo empecé a jugar sin control y después perdí eso y mucho más. O sea, un encuentro contingente con algo del orden del azar, como puede ser ganar la lotería, puede producir una conmoción tal, un encuentro fallido tal, que tenga consecuencias nefastas en la vida de una persona. Hay muchas historias de estas que se escuchan. No siempre la suerte es buena, también puede ser mala, va a depender de cómo se la viva. Ahora vamos un poco a las intersecciones. Entre imaginario y simbólico era lo que les decía recién, eso lo plantea Lacan, lo describe muy bien en el seminario 12, cuando habla de que en el juego de reglas es inofensivo desde el punto de vista de lo real, dice, porque se trata de una dialéctica entre el sujeto y el otro que no incluye la dimensión pulsional. Aquí predomina un sentido, el goce del juego es lúdico y hay límite, porque está la incidencia de lo simbólico, está la cuestión imaginaria que también tiene su consistencia y no está la disrupción de la tique. Entre imaginario y real, acá tenemos algo interesante. Yo puse acá jugar por jugar. Lacan habla de que en esta intersección se produce el goce otro, ¿no? J lo pone, el goce otro. Es lo más heterogéneo, dice. Acá, bueno, también es heterogéneo el goce fálico, pero bueno, acá aparece para él el goce otro. Es la dimensión donde por la vía imaginaria se soporta lo que no se puede simbolizar. Se soporta lo que no se puede simbolizar por la vía imaginaria. O sea, no interviene lo simbólico acá. Hay algo que depende de lo imaginario, la tramitación de esta disrupción. Entonces, el escenario, las pantallas, las máquinas, las luces, los sonidos, recrean un espacio que alcanza a velar lo que en la clínica se presenta no tanto como una falta, sino más como un vacío, relacionado más con el aspecto melancólico. Adormece respecto de la disrupción de la angustia o del vacío existencial, y se aproxima a un goce abierto, goce del otro infinito, metonimia del goce, más próximo a la psicosis también. Luego, entre real y simbólico. Lo que yo puse acá, goce fálico, jugar para perder. El goce fálico, el desafío, el querer ganar, la infatuación yoica, el querer descifrar o adivinar al oponente. Aquí se trata de taponar la falta, renegando de la castración. Está más ligado a la neurosis y a su relación con la falta. Bueno, voy a sacar esto. Ahí va. Bueno, este esquema, yo lo pensé porque claramente los tres elementos están presentes en la misma persona, digamos, no hagamos de esto una diferencia entre los jugadores, ni tampoco los tipos de juegos, sino que una persona puede estar jugando lúdicamente, pasar a jugar, por ejemplo, en forma descifrada, querer, digamos, calcular o querer ganar y entonces hacer apuestas cabalísticas y ligadas al querer ganar, y pasar al jugar por jugar de una manera, puede haber un continuo, digamos, esto no son elementos separados. Lo que yo hice fue para tratar nosotros de ubicar las diferencias, porque si no, todo parece ser lo mismo, y la verdad que la compulsión no está en todos los elementos, ¿sí? Y además depende de qué tipo de compulsión. No es lo mismo alguien que juega para perder que alguien que juega por jugar, y que alguien que juega lúdicamente, ¿sí? Pero en todos hay una intervención de la psique, como ven,
como nombre de lo real, como nombre también del azar, y también de todos los otros elementos imaginarios y simbólicos, ¿no? Entonces por ahí para la clínica puede servir a tratar de identificar por dónde pasan estas cuestiones en esta clínica de la ludopatía. Bueno, hasta aquí llegué. Creo que terminé ahí, a ver. Me faltaba algo más. A ver. ¿Se escucha? Se pueden desmutear, ¿eh? Sí, se escucha, Mariela. Bueno, si quieren lo abrimos a preguntas, no sé. Ahora sí se te colgó. a ver ahora. Sí, ahora sí. Bueno. ¿Algún comentario, alguna idea? A ver qué les parece, qué les despertó un poco todo esto que hablamos hoy. A ver acá. ¿Cómo sería un goce homogéneo? Alicia pregunta. Bueno, en realidad, más que un goce homogéneo, a ver, ¿podemos ubicar la diferencia entre heterogéneo y homogéneo? Si pensamos en principio de placer y más allá del principio de placer, por ejemplo. El principio de placer tiende siempre a la homogeneidad, a la homeostasis, ¿sí? A que algo pase a ser como una especie de dormir, de una especie de repetición en el sentido de más de lo mismo, pero no de lo disruptivo, sino de relación, de lo que tiende a un equilibrio, aunque sea un equilibrio sufrido, ¿no? Un equilibrio de cuestiones que provocan un padecimiento, igual puede ser homeostático, mientras que lo heterogéneo siempre es algo que se percibe por fuera, es algo que está como, es como heterogéneo distinto, digamos, distinto a lo que se viene entendiendo, viviendo, imaginando, o sea, es algo que irrumpe, ¿sí? Lo heterogéneo siempre tiene que ver con lo contingente, con lo que no se esperaba, esta es la dimensión que estamos explorando, ¿sí? Eso puede ser algo muy pequeño, no hace falta que sea una gran cosa, puede ser un detalle, pero ya ese detalle produce, digamos, un efecto, que esto es lo interesante, que eso, la irrupción de algo heterogéneo produce un efecto. Entonces estamos entre la homeostasis del principio de placer y lo desequilibrado o no homeostático de más allá del principio de placer. Estamos entre la homeostasis de lo que podemos llamar el deseo, toda la línea, digamos, más atravesada por el camino del deseo, y lo que sería la irrupción de algo del goce. El goce nunca es homeostático, nunca es homogéneo, es siempre, digamos, inestable, disruptivo, como la conexión a internet, nunca sabes cuándo va a aparecer, cuándo se va a ir. O sea, hay algo de, el goce tiene algo de contingente y algo de no localizable para el ser humano, ¿no? Justamente es sorpresivo, por eso se relaciona bastante el tema del análisis y la posición del analista, no solamente desde el punto de vista de hacer semblante de objetos, sino de que la intervención produzca algo sorpresivo, algo, por eso hablamos de analista trauma, algo que pueda romper con la homeostasis que se viene produciendo del lado del paciente, que en el caso de nuestros pacientes muchas veces tiene que ver con perturbar algo de la defensa yoica que tiende a aplastar, digamos, que tiende a mantener todo en la misma forma. Acá tenemos, Juli, levantó la mano. Hola. Sí, y tenés también una pregunta escrita también. Ok. A ver, Juli, Bueno, ¿cómo gracias. va? Gracias, Mariela, siempre tan clara, realmente bien. El gráfico está buenísimo, muy bueno.
me quedé con esto que planteas en el gráfico del goce fálico, cuando un jugador está ahí tomado en esta cuestión del jugar para perder, qué fácil que a veces resulta ese pasaje a que se transforme en el goce del otro, a que el sujeto aparezca totalmente tomado por algo maníaco, imparable. Ya no tan contabilizable como el goce fálico, sino que rápidamente puede pasar a este otro orden donde vos lo pensás ahí entre simbólico y real imaginario, al goce del otro, entre el real e imaginario. ¿Qué condiciones a veces se pueden dar en los sujetos para que esto pase, ¿no? Sí. Me quedé pensando en eso. Sí, sí, está muy bien. Está muy bien. Bueno, y a ver, ¿alguien quiere decir algo? Yo quería... Quería comentarte algo, Mariela. Diana, estoy sin imagen, se me va Sí, Diana, Diana, se dale. me va la onda. No. Es que hay un artículo de Miller en Un Caldero, te lo digo, el número 6 del año 2008, y tiene una conferencia que él dio en el 2007, se llama El porvenir del Mycoplasma Laboratorium. Habla de contingencia en el sentido de la TIE y de cómo engancha en la red después. Habla de esto, es muy cortita, es muy linda y casi que no se conoce. Te voy a mostrar la tapa, porque seguro que la reconocen por la tapa al caldero este. Ah, sí. Gracias, Diana. Lo voy a buscar, creo que lo tengo ese. Buenísimo. Bueno, voy a ver si lo encuentro si no, por ahí. que te hago fotos. Dale, perfecto, genial, sería bárbaro, así todos lo tienen y lo pueden leer, porque esos libritos por ahí después se agotan y ya no se consiguen, ¿viste? Bueno, ¿vos Benjamín? Sí, quería aplaudir, digamos, la clase antes de que llegue el momento formal de los aplausos, y aplaudir el esquema, el gráfico, el nuevo que presentaste, porque condensa 3 o 4 años de investigación, me parece, al menos de la investigación en conjunto que venimos haciendo. Entiendo que condensará más años de investigación personal que llevas haciendo, pero creo que así como condensa, resume, pone elementos muy distintos en un espacio simultáneo, creo que también introduce algo heterogéneo precisamente. O sea, el nudo que propones hoy introduce un camino de investigación, digamos, que creo que permite ir articulando distintos elementos dispersos que hemos ido investigando en estos años, en la vía del nudo, en la vía del real simbólico imaginario. Creo que es una buena provocación para profundizar en eso, para trabajarlo el próximo año, si es que continuamos con el seminario. Simplemente quería eso, puntuar. Me parece que aquí hay una novedad, digamos, hay una novedad, hay algo que por lo menos yo no había visto antes y que estaría bueno que nos ponga al trabajo. Buenísimo, Benja, muchas gracias. Sí, para mí también se presentó como novedad, porque yo, bueno, Lucila lo sabe, estábamos muy atormentadas las dos, hace 2 semanas que venimos leyendo, viste lo que pasa, ¿no? Yo me estreso, me pongo re mal, no sé nada, no puedo, me despierto con un montón de barullo mental terrible. Bueno, y después tengo que empezar como a cerrar, bueno, ella me decía que le pasa lo mismo. Y de pronto, en lo que hicimos varias veces. Y de pronto, como quien, no sé, o no sé cómo, porque yo tampoco que sé tanto de los nudos, o sea, sinceramente, no es un tema que yo maneje mucho, ni mucho menos, a duras penas lo voy entendiendo, pero de pronto, creo que fue algo así también, como ocurren a veces las cosas, se me apareció esa idea. Digo porque por ahí se sigue en el parque, no sé.
Y hay alguien que tiene... Diana, ¿tenés abierto el Sí, micrófono? ahí la desactivé. No, les decía que de pronto se me ocurrió que podía ser y que además nos puede servir para entender mejor esta diferencia entre juego lúdico, juego patológico, entre... en esos pasajes, como dice Juli, que son tan enigmáticos a veces en la clínica y que uno no entiende bien cuál es el elemento que hace el límite o que anuda, porque acá ya tenemos, digamos, otra versión de las cosas. O sea, ¿qué podría anudar qué? ¿No? O sea, ¿cómo se podría...? Y ahí me parece que a veces, bueno, uno anda medio a ciegas, pero la verdad que a veces descubre en la clínica que algo anudó con no sé qué, entonces poder tener en la cabeza los registros, me parece que nos da una mano con todo esto. Así que sí, me parece que se abre, y además nos saca de una cuestión que quizás también es para investigarla, y es que el juego patológico, cuando se presenta en la neurosis y en la psicosis, y a veces no hay tanta diferencia. Es decir, como que las estructuras clínicas no estarían, digamos, explicando del todo qué lugar tiene el juego para ese, ¿no? Sí, bueno, que... ¿Se quedó tildada Mariela o soy yo? Sí, quedó tildada. Ah, ok. Ahí volvió, a ver. Hola. Ahí volviste. Ahí volví, ¿no? Ahí me di cuenta que me fui. No, bueno, eso. Sigamos. A ver, Mariela, ¿hay alguna otra intervención que hay quieran una hacer? pregunta de Marta Giral que me parece bastante condensatoria de la clase. Me parece, ella pregunta, ¿cuál es la relación entre trauma y tiqué? Trauma y tiqué. Bueno, pero que es uno de los nombres que le da, y mirá, te lo leo del texto, en el seminario 11 lo dice, espera que te lo leo directamente. Mirá, justo, lo encontré, mirá qué casualidad. Página 63. La función de la tiqué, de lo real como encuentro, el encuentro en tanto que puede ser fallido, que es esencialmente fallido, se presentó primero en la historia del psicoanálisis bajo una forma que ya basta por sí sola para despertar la atención, la del trauma. O sea, Lacan ubica que la tiqué se presenta por primera vez en la historia del psicoanálisis bajo la forma del trauma. Trauma para Freud, ¿no? Recuerden que Freud hablaba del trauma para las histéricas. Acuérdense, lo primero que le empieza a localizar es, acá hay una escena traumática, origen de todo. Después va a decir, ese trauma en realidad es algo que tiene una segunda escena donde se localiza el trauma a partir de la segunda escena, no es el trauma real vivido. Por eso les decía que para mí es interesante pensar el trauma no como algo que te pasa. El trauma y la incidencia de la tiqué está en el discurso mismo, está en los pequeños detalles, y en la práctica clínica con compulsiones lo vemos, si nosotros vemos bien en detalle cómo sucedió, ¿no? que irrumpió algo ahí, podemos ubicar detalles que nos sirven para entenderlo, para poder intervenir quizás también, pero más que nada para ubicar la incidencia de lo real, que es la orientación. Bueno. Y Mariela, si te parece también, me parece que es interesante la pregunta porque anuda el azar finalmente, porque está el azar en lo inasimilable de la cadena significante, en el origen, por decir, del trauma, para después pasar al azar de la tiqué. Lo que los vincula finalmente es el azar. Sí, o sea que algo, y ahí aparecen las dos cuestiones que Lacan ubica como lo real, y como la tiqué como imposible y como contingente. ¿Sí? Es decir, que tanto lo real como el trauma, como la tiqué, si lo podríamos poner en una misma línea, son tanto
del orden de lo imposible como del orden de lo contingente, los dos. Encuentros fallidos, dice, y que tiene efectos. Bueno, sí, está muy bien. En ese punto me parece que es importante diferenciar, porque hoy la palabra trauma está como bastante en el sentido común, se utiliza mucho, ¿no? Pero cuando el sujeto dice, no, para mí esto fue re traumático, y empieza a hablar sobre algo que trae, ya eso no es del orden del trauma, porque ya hay un S2, ya empezó a armar cadena, le empezó a poner palabras, entonces eso no es lo traumático para el psicoanálisis. Digo, me parece que es importante poder hacer esa diferencia. Claro. Lo que desde el psicoanálisis se utiliza para pensar el trauma no es de algo acontecido, es de algo que Lacan dice del true. El true es un agujero, ¿sí? Es un agujero. Entonces el trauma tiene que ver con el agujero de significación, con el agujero que no puede ser, digamos, ni descifrado ni velado por lo imaginario ni por lo simbólico, ¿sí? El true es algo del agujero. Solo se puede, dice él, bordear el agujero. No hay manera ni de taponarlo, ni de eliminarlo. El agujero es un agujero. Digamos, no hay forma de... No es algo que falta. Esto también. No es algo que falta, que eso sería algo más del orden de la castración. En una cadena simbólica falta un elemento. Acá no es algo que falta. Por eso también me parece que en las ludopatías se ve tanto esta cuestión de la gente que juega por jugar. ¿Por qué? Porque ahí hay algo del agujero. Y lo vemos mucho, vos, Guiomar, has tenido varias pacientes que tienen una cuestión con el duelo imposible de tramitar, o con la soledad, con un vacío que solamente trabajando por los bordes se puede, digamos, tratar de otra manera, porque si no, se mete, digamos, adentro del agujero y ahí entra en una cosa casi melancólica, ¿no? Sin ser una melancolía clínica, digamos, en el sentido de una especie, digamos, de vacío que cada vez llama más vacío, digamos. El claro, ahí dice, el traumatismo, el traumatismo es tu agujero. ¿Sí? Ese es el sentido que cobra para el psicoanálisis. Y en ese sentido, el último Lacan habla, digamos, del agujero en todas las estructuras, ¿no? Lo que pasa es que cada una se arma una solución diferente para hacer con ese agujero. Quería agregar una cuestión, tomando lo que decía Benjamín y lo que decía Juliana, y, bueno, y la intervención de Mariela. Y Benjamín decía, tomaba la idea de retomar los nudos que propone Mariela, y estaba la pregunta de Juliana, o la afirmación de Juliana, y ahí me parece que capaz se podría tomar la vertiente de ustedes saben que cuando la idea de manía tiene que ver muchas veces con algún tipo de disolución. Entonces, y hay algo de la idea de locura que está por el lado de cuando los registros se separan, ¿sí? Cuando hay algo de lo que se rompe del anudamiento. Hay una referencia en toxicomanías que es la ruptura del cuerpo con el pequeño hace pipí, y el término que usa Lacan para hablar de ruptura es el término que usa cuando habla de la ruptura de alguna de las consistencias. Sí, quizás se puede introducir la variante esta de lo que se desarma del anudamiento, para pensar el momento de manía por el juego. Eso, para tenerlo claro, presente para otro momento. Ruptura del nudo, claro, sí. Sí, está bien. Bueno, una cosita, un agregado bueno, aparte me encantó el gráfico ese que lo vamos a retomar, me pareció excelente. Y no, en relación a esto, Claudio, pensaba, bueno, también quizá como brújula la definición de manía, que es
que el objeto A no funciona como plomada, como lastre, ¿no? En relación a esto que planteás, también lo podemos pensar en función del, ¿cómo llamarlo? Grafo, ¿cómo lo llamamos? Bueno, ahí tenés la idea de que el objeto A deja de funcionar. Exacto. Y Exacto. el intento ahí, por lo menos en la tercera, que es de donde entiendo que saca la figura de los nudos, la representación de los nudos Mariela, la idea ahí es que es donde queda encajado, es donde se trata de engancharlo al objeto, ¿sí? En los inclasificables, Miller cuenta en la manía, da una lectura que es la disolución del objeto A, que es que hay algo de la pulsión de muerte y pulsión de vida que se desanudan, se desatan, que es la idea de Freud en el yo y el ello, ¿no? Que donde está la melancolía y la manía cuando empieza a hacer ese juego, es el puro caldero de la pulsión de muerte, dice, de la manía, ¿sí? Que hay algo ahí de la pulsión de vida que se suelta en esta intrincación pulsional que piensa Freud. Bueno, por eso, tomar también la vertiente esto de lo que se suelta. Sí, está bien. Ok. Bueno, muy bien. Dejamos acá, ¿les parece? ¿Hay algo más que alguien quiera agregar? No sé, vos, Lu, ¿querés decir algo? No sé, ¿alguien quiere agregar algo? Si no... Callamos para siempre. Bueno, nos estamos viendo. Muy buena. Bueno, gracias. Nos estamos viendo el lunes 4, ¿sí? Ese día... Muy bueno, muchas gracias. Gracias, Diana. Ese día yo no voy a estar, pero la clase la van a dar Benjamín y Claudio, ¿no es cierto? Bueno, dale. Bueno, así que bueno. Ah, no, perdón, estoy bien, ¿no? Sí, el 4, sí, la próxima es el 4, sí. Ok, bueno, nos estamos viendo entonces. Muchas gracias. Chao. Chao. Muy buena clase. Gracias. Hasta el 4. Muchas gracias, muy bueno todo, gracias. Hasta luego.